Mi esposo trajo a casa a una niña. Dijo que era la hija huérfana de un viejo amigo y me pidió que la criara. Pero poco después de que se mudara, enfermé repentinamente y fallecí. Tras morir, mi espíritu permaneció allí, observando cómo la madre de la niña entraba en mi casa y ocupaba mi lugar. Solo entonces me di cuenta. Todo había sido una conspiración entre mi esposo y su primer amor. Mi muerte no importó. Pero lo que nunca debieron haber hecho fue atormentar y destruir a la hija que dejé atrás. Mi hija se ahogó en una jaula de cerdos. Asterisk y yo no pudimos salvarla. Justo cuando mi dolor se volvió insoportable, un destello de luz dorada apareció ante mis ojos y me atrajo. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado. Hasta el día antes de que mi esposo trajera a esa chica a casa. Nota del traductor de Asterisk. Ahogarse en una jaula de cerdos era un antiguo castigo chino en el que el condenado era atado dentro de una jaula de bambú y arrojado al agua. 1. Un rayo atravesó el cielo oscuro y un trueno destrozó la quietud de la noche. Desperté sobresaltado, sintiendo mi cuerpo de nuevo sólido y vivo. A toda prisa quité las cortinas de la cama, salté y corrí directo a la habitación de mi hija Xiao Xiao. Al ver su rostro dormido, suave, inocente y dulce, finalmente respiré aliviado y me desplomé débilmente en el suelo. Las lágrimas pronto empaparon mis mejillas. Tras presenciar la trágica muerte de mi hija en aquella jaula de cerdos, mi alma errante renació. En mi vida anterior, mi esposo, Joe, trajo a casa a una niña llamada Gusein. Dijo que era la huérfana de un viejo amigo y me pidió que la acogiera bajo mi nombre. Tras entrar en la casa, Gusein se comportó con amabilidad y obediencia, mostrándome siempre respeto y cariño hacia Xiao Xiao. Su actuación fue impecable. Poco a poco mis sospechas se disiparon y comencé a tratarla como a mi propia hija. Pero medio año después, me desmayé repentinamente mientras me ocupaba de los asuntos domésticos. El médico dijo que me habían envenenado hacía mucho tiempo. El veneno ya había corroído mis órganos y ningún medicamento podía salvarme. Desde el momento en que caí hasta mi último aliento, solo pasaron 3 días. Ni siquiera supe cómo me envenenaron antes de morir en esa cama. Por alguna razón, mi alma no se dispersó después de morir. En cambio, siguió a mi hija Xin Zhao. Pensé que el cielo se había apiadado de mí, permitiéndome verla crecer. Pero pronto me di cuenta de que era el comienzo de una pesadilla. Siguiendo a Xiao Xiao, vi cómo Shen Yizhou la descuidaba, Gusein la manipulaba y los sirvientes la acosaban. La niña que una vez malcrié sin la protección de su madre, ni siquiera podía comer ni dormir bien. Cuando Shen Yizhou se casó con su luz de luna blanca, Ginsuan, la vida de Xiao Xiao se volvió insoportable. Esa madre y su hija se pavoneaban orgullosas ante ella, mientras mi pobre Xiao Xiao inclinaba la cabeza como polvo bajo sus pies. Los fantasmas no lloran, pero yo los habría destrozado con mis propias manos si hubiera podido. Solo pude convertirme en una ráfaga de viento frío que los atravesaba, inútil, impotente. 2. Más tarde, por un capricho del destino, Xiao Xiao conoció al príncipe heredero. Él la trató con amabilidad y planeó casarla con el palacio real. Pensé que finalmente vería la luz después de tanto sufrimiento. Pero, ¿quién habría imaginado que Shen Yizhou y esas 2 mujeres despiadadas tramarían un plan perverso para intercambiar a las novias? 2 sedanes nupciales partieron ese día. Uno llevó a Geu Xian a las puertas del gran palacio, mientras que el otro se llevó a Xiao Xiao directamente al infierno. Las mujeres Geu siempre habían despreciado a Xiao Xiao, así que hicieron todo lo posible por encontrarle un nuevo novio. Ese hombre de la familia Yin parecía decente, pero por dentro era completamente vil. Golpeó y maltrató a Xiao Xiao hasta dejarla cubierta de moretones. Un día, tras otra brutal paliza, apenas respiraba, su vida pendía de un hilo. Temiendo el castigo por matar a la hija de un funcionario, esa bestia acusó a Xiao Xiao de adulterio y la ahogó en una jaula de cerdos. Mi pobre Xiao Xiao, debería haber tenido una vida brillante y hermosa. Pero en cambio, se hundió en ese estanque inmundo, muriendo entre la calumnia y la vergüenza. 3. Madre. En algún momento, la niña en la cama se despertó. Al verme en su habitación, Xiao Xiao me llamó suavemente, medio dormida. Mamá está aquí, respondí rápidamente secándome las lágrimas y corriendo a su lado. Quizás por el vínculo que nos unía,
podía percibir mi dolor a pesar de mis esfuerzos por ocultarlo. Mamá, ¿qué pasa? Se acurrucó en mis brazos con su vocecita teñida de preocupación. La abracé fuerte dándole suaves palmaditas en la espalda. Nada, querida. Solo te extrañaba, eso es todo. Entonces, ¿puede mamá dormir conmigo esta noche? Levantó la vista con los ojos llenos de esperanza. No pude evitar sonreír y asentí, acostándome a su lado. Con mi suave tarareo se quedó dormida lentamente. Mamá murmuró en sueños. Papá volverá pronto, ¿verdad? Mi mano se detuvo. Entonces forcé un suave. Sí, el mandato de Senjizou como funcionario estaba por terminar. Pronto regresaría a la capital. Extraño a mi padre, murmuró con la voz apagada. Yo también, susurré. Lo extraño tanto que lo quiero muerto. Xiao Xiao, ya profundamente dormido, no podía ver la oscuridad que brillaba en mis ojos. 4. Mamá, ¿a dónde vamos? Temprano a la mañana siguiente, Xiao Xiao parpadeó somnolienta cuando la llamé para que saliera de la cama. Después de lavarse, me vio mientras ordenaba a las criadas que recogieran nuestras pertenencias, ladeando la cabeza confundida. Le alisé los lazos del vestido y le acaricié el pelo. ¿Siempre has querido visitar a tu prima Xian Xian? Mamá te envía a casa de tu tía en Jiangzhou por un tiempo. ¿En serio? Su rostro se iluminó, pero pronto se volvió vacilante. Pero si papá llega a casa y no me ve, ¿no se pondrá triste? Al ver su carita inocente me dolió la nariz. No sabía que el padre que tanto adoraba era el mismo hombre que ignoraba su sufrimiento mientras disfrutaba con quienes la lastimaban. Senjizou no merecía ser llamado su padre. Aún así, Xiao Xiao era joven. Si algo le pasara a Senjizou, lo aceptaría sin problema. Tu prima dijo que tiene un montón de cosas divertidas esperando que juegues, dije, evitando deliberadamente mencionar a Senjizou. Eso le llamó la atención. Tras un momento de vacilación, su curiosidad infantil triunfó. 5. Tras ver desaparecer por el camino el carruaje que transportaba a Xiao Xiao, ordené que prepararan otro. Tenía algo que hacer. Después de ponerme la ropa de calle, caminaba por el pasillo cubierto cuando alguien apareció delante. Señora. Bihou hizo una reverencia respetuosa. La tela que pediste en la tienda ya llegó. Mi mirada se posó en la seda índigo que sostenía en sus brazos. Bien, Junjin, el mejor brocado que se puede comprar. En mi vida anterior, encargué ese brocado específicamente para confeccionar nuevas túnicas para el regreso de Senjizou. Ahora que conocía su verdadera naturaleza, fría, egoísta y engañosa, no quería desperdiciar ningún esfuerzo en él. Guárdalo en el trastero, dije, quitándole importancia con un gesto de la mano. Estaba a punto de irme cuando vi el ceño ligeramente fruncido de Bihou y la detuve de repente. Espera. Se giró perpleja. Llévale esa tela a la costurera, dije con tono ligero. Que le haga unas túnicas nuevas a mi marido. Ante eso sus delicadas cejas se relajaron un poco. Observé su bonito perfil un momento antes de decir en voz baja, Bihou. Estaba a punto de irse, pero se detuvo de nuevo. ¿Tiene la señora más instrucciones? Nada, dije con una leve sonrisa. Has trabajado mucho últimamente. Hay un trozo de gasa de color luna en el almacén. Considérelo un regalo para mí. Gracias, señora, dijo con una alegría imposible de ocultar, y su tono se alegró al instante. Asentí, viéndola partir con una leve sonrisa fría. Ah, Bihou, tendrás más razones para agradecerme después. Te traje de mi hogar de soltera y te traté como una confidente de confianza, pero ¿quién habría pensado que ocultabas intenciones tan profundas y sucias? En mi vida anterior, después de mi muerte, te metiste en la cama de Sun Yizhou. Podría haberlo ignorado, pero lo que nunca debiste haber hecho fue usar a mi hija como tu trampolín. Cuando esa mujer de la familia Heu entró en la casa, intentaste demostrar tu lealtad torturando a Zhao Zhao para complacerla. Era la niña que habías visto crecer. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Cerré los ojos, reprimiendo la oleada de odio que me invadía el pecho. Está bien, ya que te gusta tanto Sun Yizhou. Me aseguraré de que consigas lo que quieres. 6. Señora, hemos llegado al callejón Bajiao.
El carruaje se desvió de la bulliciosa calle principal y se detuvo en la entrada de un callejón estrecho y oscuro. Mirando el callejón en sombras, Honju, que me sujetaba del brazo, me apretó con nerviosismo. Señora, ¿qué hacemos aquí? Hemos venido a buscar a alguien. Desde una casa destartalada en el fondo del callejón se oyeron gritos furiosos. Maldito gafe. ¿Mataste a mi hijo y ahora quieres matarme a mí también? Se oyó un estruendo, y luego la súplica asustada de una joven. Mamá, por favor, no me pegues. Trabajaré más duro, ganaré más dinero. Pero no me vendas. Ja. Mírate, estás tan enfermo que apenas puedes respirar. ¿Cuánto podrías ganar siquiera? Que a Lord Chin le gustes es tu buena suerte. No finjas ser una mujer pura y casta. Sus maldiciones fueron interrumpidas repentinamente por otra voz, la mía. Si es tan buena fortuna, ¿por qué no la disfrutas tú también? Le hice un gesto a Honju para que abriera la puerta. Entramos al patio, donde una anciana blandía una escoba. Si el señor Chin me quería, claro que lo haría. Se quedó paralizada a media frase al ver entrar a desconocidos, y luego volvió a la vida, agitando su escoba de nuevo. ¿Quién eres? Ocúpate de tus asuntos. Le hice un gesto a Honju para que ayudara a la joven temblorosa a levantarse del suelo, y luego me volví fríamente hacia la mayor. ¿Cuánto te pagó Lord Chin por ella? Al darse cuenta de que estaba allí por la chica y al ver mi elegante ropa, los ojos de la mujer brillaron de codicia. Así que la señora le ha cogido cariño a mi nuera, dijo con una sonrisa aduladora. Si la quieres, dame 50 talis de plata. Vi la determinación en sus ojos y solté una risa fría y sin humor. Te doy 100, dije con calma, pero con una condición. Firmarás una autorización que indique que, después de que te quedes con la plata, ya no formará parte de tu familia. A partir de ese momento, no tiene nada que ver contigo. El rostro de la mujer se iluminó como si acabara de ganar la lotería celestial. Poco después, presionó con entusiasmo la huella roja de su mano en el documento que Honju le mostró. 7. Durante el viaje en carruaje de regreso a la mansión, la joven se sentó ansiosa, finalmente armándose de valor para preguntar, señora, ¿por qué me compró? Los 100 cuentos. Sabía lo que intentaba decir. Lord Chin solo le había ofrecido 20 cuentos a su suegra. Incluso 50 era una exigencia codiciosa. Y yo había dado 100, haciéndome quedar como un tonto. Al ver su expresión de miedo, no pude evitar reírme. No te preocupes. No te traje lejos por ninguna mala razón. En cuanto a esos 100 cuentos, bueno, esa vieja vil podría no disfrutarlos mucho tiempo. La miré fijamente con ojos penetrantes y brillantes. Y Jan, tus buenos días apenas comienzan. 8. 3 días después, una mujer magullada y golpeada acudió a la oficina del magistrado para denunciar un robo. Afirmó que le habían robado sus 100 cuentos de plata. Tras investigar, las autoridades descubrieron que fueron los hombres de la casa de juego quienes se los llevaron. La mujer era una jugadora conocida y estaba muy endeudada. Lloró y se lamentó, pero las deudas deben pagarse. Golpeada y humillada, finalmente regresó a casa cojeando con las manos vacías. Cuando Honju me lo contó, apenas reaccioné. Después de todo, la casa de apuestas había escuchado exactamente lo que yo quería que oyeran. Su destino estaba decidido desde el principio. Lo más importante era que Sun Jizou regresaba a casa hoy. 9. En cuanto entré al vestíbulo, vi a un hombre alto y erguido, de pie, con las manos entrelazadas a la espalda. Tenía el aspecto de un erudito refinado, guapo, digno, todo un caballero. Para ser justos, parte de la razón por la que acepté casarme con un miembro de la familia Chan en aquel entonces fue la belleza de Sun Jizou. Y después del matrimonio vivimos en armonía, como una pareja perfecta. Creí de verdad que me había casado con el hombre indicado, hasta que descubrí que tras esa apariencia refinada se escondía un corazón podrido. En mi vida anterior, solo me enteré después de morir que Sun Jizou había aceptado nuestro matrimonio, porque su novia de la infancia, su supuesta luz de luna blanca, se había casado con otro hombre. Cuando la volvió a ver más tarde mientras servía fuera de la capital, esa obsesión reprimida durante tanto tiempo se desató sin control. Al percibir movimiento, Sun Jizou se giró hacia mí con una sonrisa.
Extendió la mano para tomar la mía. Retrocedí. Sucio, dije. Parpadeó confundido pensando que me refería al polvo del viaje, y no se tomó mi tono demasiado en serio. Tengo algo que decirte, dijo Sun Yizhou. Arqueé una ceja. ¡Qué casualidad! Yo también tengo algo que decir. Y luego añadí con una leve sonrisa, pero por favor, esposo, ve primero. Por supuesto que sabía lo que iba a decir. En mi vida anterior, había estado demasiado ansiosa, demasiado enamorada, tan concentrada en el que no me di cuenta. La niña que estaba de pie en silencio detrás de él. Esta vez mi mirada pasó primero por encima de él y se posó directamente en Heo Xian. Esta es Xian, la huérfana de una vieja amiga, dijo Sun Yizhou, acercándola. Continuó, pensé que se había quedado sola tras perder a sus padres, así que quise traerla a casa para criarla. Señora Xian hizo una reverencia y habló con una gracia inesperadamente serena. No me molesté en disimular mi escrutinio. Mis ojos la recorrieron centímetro a centímetro. Padre, Xian aún era joven. Por mucho que intentara parecer valiente, un escalofrío de miedo la invadió. Se aferró a la túnica de Sun Yizhou. Padre, aproveché la palabra, elevando el tono mientras miraba fijamente a Sun Yizhou. Ya Neire, no me malinterpretes. Sun Yizhou se apresuró a explicar. Quería adoptar a Xian como hija. Por eso le dije que primero me llamara padre. Y entonces con toda tranquilidad añadió. Mira, tener a Xian en casa le dará a Zhao Zhao una compañera. Seguro que le gustará. Escudriñó el patio buscando la figura de Zhao Zhao. Resoplé para mis adentros. Lo primero que hizo al volver a casa no fue buscar a su hijo, sino presumir de la adopción. Mencionar a Zhao Zhao solo allana el camino para la entrada de Xian. En mi vida anterior, fue precisamente porque Zhao Zhao mostró curiosidad y cariño hacia Xian que bajé la guardia. Esta vez, envié a Zhao Zhao lejos para evitar que la usara. Sun Yizhou, no mereces el nombre de padre. Voy a enviar a Zhao Zhao a casa de su prima en Jiangzhou unos días, dije con frialdad. Sun Yizhou frunció el ceño. ¿Por qué no la dejas esperar en casa hasta que regrese? No importa. Ya Neire, con respecto a Xian, lo miré y sonreí levemente, asintiendo una vez. Como es hija de tu viejo amigo, es justo que la ayudemos. Había enviado a Zhao Zhao lejos para evitar que se metiera en problemas, no para impedir que Xian viniera. ¡Qué alivio! Sabía que eras la sensata, ya Neire. Sun Yizhou exhaló y la expresión rígida de Xian se relajó un poco. Pero cambié de tono. Superviso la casa y debo atender a Zhao Zhao. Si aceptamos a Xian, me veré en apuros. Entonces deja que la concubina Zhu se encargue de ella, dije. Sun Yizhou parecía desconcertado. ¿Concubina Zhu? ¿Quién es la concubina Zhu? Ah, eso es lo que quería decirte. Sonreí levemente. Para darte la bienvenida, he ascendido a Biju al rango de concubina. Concubina Zhu. Por favor, concédele su favor para que la concubina Zhu pueda algún día tener hijos con la familia Chan. 11. Se acordó la adopción de Heo Xian. Pero cuando llegó el momento de tomar una concubina, Sun Yizhou consideró mi decisión presuntuosa y aún así intentó imponerme a Xian. Levanté las manos y dejé claras mis condiciones. Si la crío yo, bien. Pero ya no me entrometeré en los asuntos de la casa. Sun Yizhou guardó silencio, incapaz de discutir. Al ver mi indiferencia, solo pudo irse enfadado. Los necios suelen conservar cierta autoconciencia. Saben que la casa no funcionará bien sin mí. Al fin y al cabo, la dote que aporté una vez salvó a la familia Chan de una crisis inmediata, y la mayoría de los gastos posteriores, los de Sun Yizhou mientras servía en Yizhou, se pagaron con mis arcas. Recordando mi vida pasada, ese sinvergüenza y las mujeres Geu vivieron a lo grande gracias a mi dote. Volví la mirada hacia Xian y finalmente hablé, llévala a los aposentos Yu Xiang de la concubina Zhu. Un sirviente se adelantó para acompañar a Xian. Un destello de reticencia cruzó su rostro, pero se recompuso e hizo una reverencia respetuosa. Madre, por favor, descansa temprano. Xian se despide. Espera. La llamé. ¿Tiene la señora más instrucciones?
preguntó Cian con voz suave y ojos brillantes de expectación. Supuso que su cortesía me había convencido y se esforzó aún más por parecer obediente. La miré con una leve sonrisa. Aunque la familia Chan te adopte, la concubina Zhu será quien te cuide a partir de ahora. Además, no eres de la familia Chan. No tienes derecho a llamarme madre. En futuras formalidades, llámame señora. Dicho esto, me di la vuelta y me fui sin verla palidecer. 12. Honyu, si tienes algo que decir, dilo ahora. De regreso a la casa principal, noté que Honyu dudaba. Mi frialdad hacia Cian la había despertado sospechas. Con mi insistencia directa, finalmente expresó su suposición. Señora, ¿podría ser la joven que trajo de vuelta? Sabía a qué se refería. Honyu sospechaba que Heu Cian podría ser la hija ilegítima de Shinji Zhou. Estaba equivocada. Cian era en realidad la hija de Heu Jinshuang y su difunto esposo. Solo antes de reunirse con Shinji Zhou, Heu Jinshuang le había dado a su hija un nombre diferente, Cian. Cian había repetido el nombre de cortesía de Shinji Zhou, Xian. Era un claro recordatorio de que Heu Jinshuang había estado pensando en Xin Xian todo el tiempo. A Heu Cian le habían enseñado a llamar a Shinji Zhou padre, incluso antes de volver a verlo. Amargamente irónico. Shinji Zhou abandonó repetidamente a su propia sangre por un hijo que ni siquiera era de su sangre. La mitad del sufrimiento que Cao Cao soportó en su vida anterior se debió a su inacción. Si hubiera mostrado compasión, las mujeres Heu no habrían sido tan descaradas. Honyu, si alguien lastimó a Cao Cao, ¿qué destino crees que merece?, pregunté. ¿Qué? ¿Lastimar a la señorita? Honyu abrió mucho los ojos y luego, furiosa, dijo, la señorita Zhao es tan sensata y adorable, si alguien la lastima, se merece 1000 cortes y algo peor. Sí, 1000 cortes serían muy poco. Aplasté una flor entre mis dedos y le ordené a Honyu que cogiera la túnica terminada de la costurera y que Biju se la entregara personalmente a Shinji Zhou. 13. Biju era realmente capaz. Con el vestido de gasa color luna que le regalé, logró subirse de nuevo a la cama de Shinji Zhou. Claro que no fue sin ayuda. La tela estaba adornada con algo de mi propia cosecha, pero al final, satisfizo su vínculo kármico de 2 vidas. Antes Shinji Zhou me había culpado por actuar por mi cuenta. Ahora le había cogido el gusto y pasaba todas las noches en el patio de Xiuxiang. Me senté en el salón principal, inmóvil como una montaña, pero alguien en el patio de Xiuxiang claramente no podía quedarse quieto. Al principio Heu Cian pensó que las frecuentes visitas de Shinji Zhou eran algo bueno. Su presencia le recordaba que su blanca luz de luna, su madre, seguía allí esperándolo, planeando su regreso. Pero a medida que la actitud de Shinji Zhou se volvía cada vez más superficial y cada visita se convertía en una cita apresurada a puerta cerrada con Biju, Heu Cian empezó a sentir una creciente amenaza por parte de su madre. Cuando uno de mis espías informó que Heu Cian se había escabullido de la residencia, sonreí. Les dije que me siguieran en silencio y vigilaran. Tras su regreso buscó a Shinji Zhou, quien sabe qué le dijo. Momentos antes él sostenía a Biju en sus brazos, disfrutando de su calor y fragancia. Al instante siguiente lo dejó todo y salió corriendo de la finca. Se alejó varios días. Cualquier truco que la mujer de afuera hubiera usado funcionó. Cuando Shinji Zhou regresó, se mostró notablemente más frío con Biju. Pero Biju no era tonta. Enseguida se dio cuenta de que el cambio de actitud de Shinji Zhou tenía que ver con Heu Cian. En mi vida pasada, Biju solo se involucró con Shinji Zhou después de que Heu Jinshuang entrara en la casa. Para sobrevivir bajo el yugo de las mujeres Heu, había aprendido a doblegarse y adular. Esta vez puse a Heu Cian bajo su cuidado y le dejé muy claro que no interferiría. Heu Cian la había saboteado. Por supuesto, Biju tomaría represalias. Perro muerde a perro, y ninguno sale limpio. Biju comenzó a atormentar a Heu Cian en secreto, usando métodos demasiado vergonzosos para mencionarlos. Cada vez que Heu Cian acudía a Shinji Zhou para quejarse, Biju ponía cara de lástima y le pedía pruebas. Heu Cian, al no tener ninguna, solo podía contener su ira. Tras varios encuentros similares, la impaciencia de Shinji Zhou con ella aumentó, y terminó de nuevo en la cama de Biju. Heu Cian, reticente a ceder, volvió a correr a pedirle consejo a su madre.
Pobre Shinji-Zhou, yendo y viniendo sin parar entre dos mujeres. Con razón tenía un aspecto demacrado. 14. Señora, le preparé esta sopa de pollo. Heu Xian llegó al patio principal con un tazón de porcelana humeante. Su comportamiento era absolutamente respetuoso, sin dejar ni una sola falla que criticar. La examiné de pies a cabeza. En apenas un mes había perdido mucho peso. Los métodos de Biju habían sido ciertamente duros. Aún así, Heu Xian poseía una resistencia notable. A pesar de ser atormentada así, no había olvidado su verdadera misión en la casa Xuan. Miré el tazón de sopa humeante con expresión indescifrable. He oído que supervisaste personalmente la cocción durante 2 horas, dije con ligereza. Qué considerado de tu parte. La señora tuvo la amabilidad de acogerme. Solo quería expresarle mi gratitud. Al ver que no me había movido, añadió en voz baja, señora, es mejor disfrutarlo mientras aún está caliente. Arqueé una ceja. Bajo su mirada ansiosa, tomé la cuchara con gracia, tomé un sorbo de sopa clara y me la acerqué a los labios, para luego, de repente, volver a colocarla en el tazón. La porcelana crujió con un chasquido. No me perdí el destello de decepción en sus ojos. Hace demasiado calor. Esperaré a que se enfríe. Entonces, como si nada hubiera pasado, cambié de tema. Xian, ya que estás aquí, hay algo que necesito comentar. Por favor, señora. Dentro de unos días, la residencia de la princesa mayor ofrecerá un banquete. Xiao Xiao debía venir conmigo, pero como está fuera, tú me acompañarás. Heu Xian parecía atónita. Después de todo, mi actitud hacia ella desde que entró en la casa había sido, en el mejor de los casos, distante. Como Shinji-Zhou era funcionario de la corte, tales eventos sociales entre las casas nobles eran frecuentes. En mi vida anterior, gracias a Xiao Xiao, solía llevar a Heu Xian a esas reuniones, y ella prosperó entre los jóvenes nobles encantando a todos los que conocía. Pero esta vez, la había mantenido oculta durante semanas. Ofrecerle esta oportunidad de repente debió parecer un favor inesperado. Y no cualquier ocasión, sino la mansión de la princesa, donde se reunían todas las familias de la alta alcurnia. La emoción le puso las mejillas rojas. Gracias, señora. Bien, dije con un gesto de la mano. Entonces ve y prepárate. 15. No mucho después de que Heu Xian se fuera, Shinji-Zhou llegó. Acababa de secar la tinta de una carta y la guardé en un sobre. ¿Qué paz hay en tu patio?, dijo entrando y sentándose pesadamente, con la frustración grabada en el rostro. Aparté la cortina de cuentas y me acerqué fingiendo preocupación. ¿Qué pasa, esposo? ¿La concubina Zhu no te ha estado sirviendo bien? Está bien. Shinji-Zhou suspiró profundamente. Zhu era la menor de sus preocupaciones. Lo que realmente lo preocupaba era la mujer que estaba afuera. Mis informantes me habían dicho que Wu Yingxuan había vuelto a armar un escándalo, tanto que había amenazado con venir directamente a verme. Shinji-Zhou tuvo que usar toda su persuasión para calmarla. Naturalmente no se atrevía a confesarme sus sórdidos amoríos, así que solo podía enfurecerse en silencio. Ya Neire, dijo un poco quejoso, hace tiempo que no paso por tus aposentos. Su mirada podría haber derretido el corazón de otra mujer, pero yo solo sentí asco. Forcé una sonrisa amable y le di el tazón de sopa. Últimamente estás agotado, esposo. Toma un poco de sopa de pollo, te sentará bien. Parecía conmovido, como convencido de que aún lo quería, y bebió varios bocados de un trago. Esta sopa está muy buena, dijo con aprobación. Sonreí dulcemente. ¿Verdad? La cocina científica ha mejorado mucho. Se hinchó. El bocado que no se había tragado se le escapó. ¿Qué dijiste? ¿Lo hizo Xian? Sus ojos se abrieron de par en par. Sí, lo preparó ella misma, lo guisó durante 2 horas enteras, respondí, fingiendo inocencia. ¿Por qué? ¿Tiene algo de malo? Y no, nada de nada. Acabo de recordar que tengo un asunto urgente que atender. Y con eso Shinji-Zhou salió corriendo por la puerta, como si su vida dependiera de ello. Observé su espalda alejarse con una sonrisa fría. Entonces, Shinji-Zhou, ¿sabías que Heu Xian había estado echando veneno en mi comida?
Tu corazón está podrido hasta la médula. Llamé a los sirvientes para que limpiaran el desastre y luego le entregué la carta que le había escrito a Honju con una orden. Que alguien le entregue esto a Jianzhou. 16. Cuando la princesa real organizó su banquete, asistí con Heuscien a mi lado. Las damas presentes sentían curiosidad por la joven desconocida que me acompañaba. Heuscien había heredado la belleza de su madre, aunque aún joven, ya era evidente que se convertiría en una belleza encantadora. Los murmullos de admiración que nos rodeaban llenaron su vanidad hasta los topes. Al principio se mostró tímida, pero ahora se enderezó con orgullo. Alguien finalmente preguntó: «Señora Sen, ¿quién es esta jovencita que está a su lado?» Honju respondió por mí. En respuesta a la señora Sirling, esta es la señorita Cien, la hija adoptiva del esposo de mi señora, criada por una de las concubinas de nuestra casa. Ante eso, la calidez en los rostros de las damas se enfrió notablemente. Madame Sirling se inclinó hacia otra noble y susurró: «Bueno, pensé que era la sobrina de Madame Sen o algo así, pero solo es una niña adoptada, criada nada menos por una concubina». Entonces, básicamente una niña nacida de una concubina sin ningún lazo de sangre. Aunque susurró, la voz de Madame Sirling era naturalmente fuerte. Heuscien escuchó cada palabra y se sonrojó de humillación. En mi vida pasada, siempre que la sacaba, intentaba preservar su dignidad. Cada vez que la presentaba, me aseguraba de enfatizar que aunque no era la hija real de mi esposo, la trataban igual que a las señoritas legítimas de la casa. Al verla junto a la esposa oficial, la gente solía mostrarle un respeto extra. Pero las mujeres de aquí eran todas astutas. En cuanto dejé de intentar ocultar su verdadero estatus, supieron que ya no sentía afecto por ella. Algunos que me conocían se acercaron y susurraron: «Señora Sen, ¿podría ser esta chica la hija ilegítima del señor Sen de fuera de casa?» «Mi marido no es de esa clase de hombre», respondí, negando con la cabeza. «Oh, no esté tan segura», dijo uno. «¿No ha salido el señor Sen bastante a menudo últimamente?» «Me lo he encontrado varias veces en la calle Wudong, con aspecto bastante nervioso. Quizás ahí es donde esconde a alguien». «Calle Wudong», repetí fingiendo confusión, y volví la mirada hacia Heuscien. Ella se estremeció al instante con las manos apretadas en la falda. Justo cuando creía que estaba a punto de delatarla, sonreí y cambié de tema con suavidad. El alivio inundó su rostro, aunque su tez se había vuelto pálida como el papel. 17. El banquete finalmente comenzó. Mientras sonaban los saludos ceremoniales de la doncella, apareció por fin la anfitriona. La princesa real, que ya se acercaba a los 50, lucía canas en las sienes, pero aún se movía con majestuosa gracia. Se deslizó entre la multitud, saludó con las reverencias formales de todos y se sentó a la cabecera. Comenzó la música, entraron los bailarines y los sirvientes entraron con los platos. Heuscien se sentó a mi lado, todavía aturdido por la humillación anterior. Capté la mirada de Honju. Honju, fingiendo torpeza, derramó accidentalmente una taza de bebida dulce sobre la falda de Heuscien. El repentino frío la hizo gritar con fuerza. Los gritos repentinos silenciaron la habitación al instante. Desde el asiento principal se escuchó una voz femenina tranquila pero autoritaria. «¿Qué pasó?» Me puse de pie e hice una reverencia. «Por favor, perdónenos, Su Alteza». Uno de mis asistentes se descuidó. Entonces me volví hacia Honju. «Rápido, baja a la señorita Cien para que se cambie de ropa». Honju obedeció y empezó a llevársela. Pero la princesa real volvió a hablar. «Espera. Traigan a la chica aquí», dijo señalando a Heuscien. Heuscien fue traída ante ella, temblando por completo. Se arrodilló y tartamudeó. «Saludos a Su Alteza Real, la princesa real». Su voz temblaba. Claramente temía ser castigada. «Tú levanta la cabeza», dijo la princesa. Heuscien levantó la mirada vacilante, preparándose para una reprimenda. Pero lo que vio en esos ojos no fue ira. Fue algo más suave. «Los ojos y las cejas de esta niña se parecen bastante a los de mi difunto esposo», murmuró la princesa, observándola atentamente. Tras un largo momento suspiró con un tono cargado de tristeza y añoranza. «Si mi querida hija hubiera sobrevivido, su hija tendría más o menos su edad».
Me pregunto si también se parecería a su padre. Todos los presentes lo comprendieron. La princesa real pensaba de nuevo en su difunto esposo y en su única hija, desaparecida de niña. Su esposo, el antiguo príncipe consorte, había sido en su día el hombre más apuesto de la capital. La princesita, al nacer, se parecía muchísimo a él. Pero la niña desapareció a los 3 años, y su padre falleció poco después por enfermedad. En esa vasta casa llena de sirvientes, la princesa había vivido desde entonces sola y solitaria. Parecerse al príncipe consorte es una bendición, dijo la princesa en voz baja. Señora Lake, llévela a cambiarse de vestido usted misma y tráigale el par de brazaletes de jade de mi tocador. Bajo la dulce mirada de la princesa, Heustien fue conducido, mareado y aturdido. La señora Serlang se inclinó hacia mí de nuevo con la voz llena de envidia. Su hija adoptiva parece tener la buena fortuna de su lado. Solo sonreí levemente. Esperaba, por su bien, que realmente fuera buena suerte. 18. Tras regresar a casa, Heustien ansiaba salir por la puerta, luciendo con orgullo el par de brazaletes de jade que la princesa real le había obsequiado. Los informantes que había apostado en la calle Wudong regresaron pronto y reportaron cada palabra intercambiada entre madre e hija. Heustien le había contado a Heu Jinshuang todo lo sucedido en la residencia de la princesa real. Al principio Heu Jinshuang no entendía por qué su hija estaba tan emocionada, hasta que Heustien le preguntó: «Madre, ¿no dijiste una vez que antes de los 3 años recordabas vagamente no haber vivido con la familia Heu, sino en una gran finca en otro lugar?» Ante eso, el corazón de Heu Jinshuang dio un vuelco. Heustien continuó, relatando con detalle todos los rumores que había oído sobre la hija perdida de la princesa real. Al terminar, ambos se miraron a los ojos, percibiendo el mismo pensamiento en la mirada del otro. «Espera, déjame pensarlo bien primero», dijo Heu Jinshuang, obligándose a mantener la cordura. Sabía que no podían irrumpir en la mansión de la princesa real para reclamar parentesco basándose en las especulaciones descabelladas de su hija. Necesitamos recopilar más información antes de hacer algo precipitado. Heustien asintió, pero después de que la princesa real le entregara los brazaletes de jade, la actitud de la gente hacia ella cambió. Quienes la habían despedido antes en el banquete ahora la miraban con aires de adulación. Eso le hizo volar la imaginación. Ella ya podía verse a sí misma como la nieta amada de la princesa real, viendo a todos esos snobs arrastrarse a sus pies. 19. Una vez que la madre y la hija de Heu comenzaron su investigación, los rumores sobre que Heu Jinshuang era la hija perdida de la princesa real se extendieron como un reguero de pólvora y con sorprendentes detalles. Por supuesto, todos esos descubrimientos provenían de los fragmentos que les había proporcionado deliberadamente. Heustien estaba impaciente, instando una y otra vez a su madre a que fuera a reclamar su identidad a la residencia de la princesa real. Pero Heu Jinshuang dudó. «Hay algo en esto que no me cuadra», murmuró. Naturalmente no me cuadraba porque todo lo que había aprendido era exactamente lo que yo quería que creyera. «Madre, ¿qué podría estar mal?», protestó Heustien, incapaz de comprender la vacilación de su madre. ¿No fuimos tras en Jizhou desde el principio para no tener que vivir en la miseria? La herencia de la princesa real no se compara con la de la familia Sen. Y si de verdad te gustas en Jizhou, una vez que te reconozcan como hija de la princesa, la señora Sen y esa concubina de perlas tendrán que inclinarse ante ti. Cuanto más hablaba, más embriagada se sentía por su propia grandeza imaginaria. En su mente ya era noble y poderosa y la palabra padre ya ni siquiera valía la pena mencionarla. Heu Jinshuang claramente se sintió tentada, pero lo que finalmente la llevó al límite fue lo que sucedió después en la casa Sen. 20. La concubina Zhu estaba embarazada. Sen Jizhou estaba encantado. Luego sufrió un aborto espontáneo, y fue culpa de Heustien. Quizás sintiendo que se había convertido en alguien importante, Heustien había dejado de fingir ser amable con Zhu. Discutieron varias veces, y en un acalorado momento Heustien la empujó. La caída le costó la vida al feto. «Qué lástima», dije en voz baja secándome los labios con un pañuelo mientras estaba de pie junto a la cama de Zhu. El médico dijo que era un niño. Claro, era una mentira deliberada. Ningún médico podía determinar el sexo de un feto de un mes. Pero al oír eso, Sen Jizhou salió furioso y pateó a Heustien, quien estaba arrodillado en el patio.
La obsesión de Senjizou por tener un hijo era profunda. Su supuesto cariño por nuestra hija Zhao Zhao siempre había sido falso, algo que se desvaneció por completo tras mi muerte en mi vida pasada. Ahora, al darse cuenta de que Heuscien había matado a su hijo, la furia asesina en sus ojos era real. Su patada fue dura. Heuscien gritó y se acurrucó en el suelo de dolor. Estaba a punto de atacar de nuevo, pero intervine y lo detuve. 21 Heuscien, aún cojeando por la herida que le había infligido Senjizou, fue una vez más a la calle Wudong. Esta vez nunca regresó. Unos días después, la noticia se extendió por toda la capital. La princesa real por fin había encontrado a su hija y nieta, perdidas hacía tanto tiempo. Cuando Senjizou vio esos dos rostros familiares junto a la princesa real, se quedó boquiabierto. Intentó repetidamente reunirse con las mujeres Heu, pero lo rechazaron en cada ocasión. Entonces la princesa real anunció que pronto elegiría un esposo para su recién descubierta princesa. Esto provocó el pánico en Senjizou. Utilizó todos sus contactos hasta que finalmente consiguió una reunión con Heu Jinxuan. Tras regresar de esa reunión, se encerró en su estudio toda la noche. A la mañana siguiente, con ojeras, vino a buscarme. Jine empezó con una expresión de tristeza ensayada. Sabes que no podemos permitirnos ofender a la princesa real. Quiere que me case con ella. No tengo más remedio que hacerte daño. Su expresión, tan llena de falsa ternura e impotencia, casi me hizo reír a carcajadas. Simplemente sopesaba las ganancias y las pérdidas, abandonándome por el poder, pero aún así fingía ser lastimosamente noble. Mi señor, lo entiendo, dije secándome las lágrimas inexistentes. No te culparé. Solo dame una carta de divorcio. No, dijo apresuradamente. Lo que quiero decir es que la princesa será la esposa principal y tú puedes quedarte como mi consorte secundaria. Me burlé para mis adentros. Incluso ahora quería mantenerme atada a él. Sabía exactamente lo que quería, mi dote. No se preocupe, mi señor, dije con dulzura. Solo quiero a nuestra hija, Zhao Zhao. La dote y los enseres domésticos te los dejo para la boda. Senjizou dudó, al como lo esperaba. Insistí con un tono ligero y razonable. Piénsalo, si la princesa me ve después de la boda, recordará que una vez fui tu esposa legal. Si eso la hace infeliz, ¿no causará tensión entre ustedes dos? Lo pensó y asintió. Gu Yingxuan, con lo celosa que estaba, podría reaccionar así. Tras una larga pausa, finalmente accedió a escribir la carta de divorcio. En cuanto firmó, agarré el documento y lo guardé en mi manga. Debí de sonreír demasiado, porque Senjizou frunció el ceño. Jiner, ¿por qué te ves tan contenta? El señor se me malinterpreta, respondí con ligereza. Es solo una sonrisa forzada. Interpretando mi cambio de dirección como una señal de dolor, suavizó el tono e incluso me dirigió una mirada larga y cariñosa. Jiner, no te preocupes. En cuanto convenza a la princesa, te traeré de vuelta a ti y a Zhao Zhao. No lo dejé terminar. Honyu, grité con energía, nos vamos. Un segundo más en esa habitación y podría haber vomitado del asco. 22. Llevé la carta de divorcio a la oficina del magistrado para que se registrara oficialmente. El registro civil de Zhao Zhao también se actualizó. Ella ya no llevaría el apellido Sen, pero el mío sí. Desde ese día, ya no hubo ningún vínculo entre nosotros y la familia Sen. En cuanto a mi dote, las cosas verdaderamente valiosas se habían trasladado hacía tiempo a otro lugar. Lo que dejé atrás fueron solo baratijas decorativas, bonitas a la vista, sin ningún valor. Senjizou no notó nada, demasiado ocupado soñando con convertirse en el estimado yerno de la princesa real. Pero en la víspera de su boda, sacaron un cadáver envuelto en una estera de paja del patio Ixiang de la residencia Sen. Dentro yacía una mujer, fría y sin vida. Y en ese mismo momento, estaba sentado en una sala privada de una casa de té, reunido con alguien de alto rango. Y a mi lado estaba sentada una mujer con velo. 26. La segunda boda del señor Sen fue un evento grandioso. Dado que se casaba con la hija de la princesa real, casi la mitad de las familias nobles de la capital acudieron. Heu Xian, vestida con lujosas sedas,
mantenía la cabeza alta como un pavor real orgulloso. Tras el reconocimiento de Heo Jin-swan por parte de la princesa, su estatus también ascendió, convirtiéndose en la envidia de todas las chicas de su edad en la capital. Al principio Heo Xian se resistía a que Heo Jin-swan se casara con Shen Yizhou. Aún resentía la patada que le había propinado. Pero como Heo Jin-swan estaba locamente enamorada de él, Heo Xian solo pudo conformarse con lo segundo mejor. Le pidió a Shen Yizhou que castigara a quien siempre le había puesto las cosas difíciles. Shen Yizhou, naturalmente, accedió. Después de todo, esas dos mujeres eran los muslos dorados a los que necesitaba aferrarse con fuerza. Sin embargo, lo que desconcertaba a todos era que, a pesar de ser la boda de su hija perdida hacía tanto tiempo, la princesa real nunca aparecía. ¿Por qué no ha venido su madre todavía?, preguntó la nerviosa Heo Jin-swan mientras esperaba para hacer una reverencia, mientras Shen Yizhou miraba ansiosamente hacia la entrada. Por suerte, la sirvienta de confianza de la princesa, la señora Li, llegó apresuradamente para anunciar que la princesa se había retrasado por asuntos importantes. Les dijo que comenzaran sin ella para no perderse la hora propicia. Como el mensaje provenía de la propia confidente de la princesa, todos se tranquilizaron. Los tambores y las flautas se reanudaron, y la ceremonia continuó. Shen Yizhou, ahora oficialmente esposo de una dama real, sonrió tan ampliamente que parecía triunfante. Al finalizar la ceremonia, los sirvientes anunciaron la llegada de la princesa real. El corazón de Shen Yizhou se aceleró al ver a una de sus doncellas cargando un rollo de brocado de seda amarillo brillante. Seguramente era un decreto imperial de ascenso otorgado por la propia princesa. El edicto imperial está aquí. La potente voz de la princesa resonó por todo el salón. Todos se arrodillaron para recibirla. Pero en cuanto terminó de leer, se hizo un silencio denso. No era un decreto de recompensa. Era un documento de confiscación y exilio. Shen Yizhou se desplomó en el suelo conmocionado. ¿Cómo pudo pasar esto? Había sido tan cuidadoso al encubrir su malversación. ¿Cómo salió a la luz? Entre las sombras, solté una risa silenciosa. Claro, fui yo quien lo desenmascaró. En mi vida anterior, la corrupción de Shen Yizhou finalmente también fue descubierta, con resultados devastadores. La presa que construyó en Yazhou se derrumbó durante una fuerte lluvia debido a sus recortes de gastos, matando y hiriendo a innumerables civiles. Esta vez, tras renacer, le pedí a mi primo político en Jiangzhou que reuniera las pruebas con anticipación y las entregara en el momento oportuno. Aunque aún no lo condenaría a muerte, al menos evitaría la pérdida de innumerables vidas inocentes en el futuro. Eso, pensé, era mérito suficiente. 27. ¿Confiscadas? ¿Exiliadas? Heo Jin-swan y Heo San se miraron, atónitos ante el repentino giro de los acontecimientos. Si confiscaban a la familia Shen, ¿qué les sucedería? Pronto tuvieron la respuesta. Un equipo de soldados irrumpió, despojando a las dos mujeres de sus elegantes ropas y poniéndoles grilletes de hierro en las muñecas. Como era una condena de casa llena, la recién casada y dueña de la casa no se libraron. ¡Madre! ¡Madre! ¿Qué pasa? Heo Jin-swan gritó desesperada a la princesa. Heo San también gritó con voz ronca pidiendo a su abuela que la salvara. Incluso Shen Yizhou, al darse cuenta de su situación, empezó a llamar a suegra. Una y otra vez. Entonces una mujer con velo que había permanecido en silencio entre los espectadores se adelantó de repente y gritó: Heo Jin-swan. ¿Sigues llamándola madre? ¿De verdad eres la hija de la princesa? ¿Quién eres? Heo Jin-swan tartamudeó, sintiendo una oleada de miedo incluso mientras intentaba mantener la compostura. ¿Quién dice que no soy su hija? La propia princesa dijo: me parezco a mi padre. De hecho, si Heo San se parecía en 3 aspectos a la difunta consorte, Heo Jin-swan se parecía en 5. Ese parecido fue lo que le permitió personificar con éxito a la hija perdida de la princesa en mi vida anterior. En aquel entonces conoció a la princesa en un banquete. Al notar su mirada de asombro, sospechó y comenzó a indagar en sus propios antecedentes. Descubrió que no era la verdadera hija de la familia Heo, pero tampoco era de sangre real. Heo Jin-swan era la huérfana de una rama lejana y caída del clan Heo.
Casualmente su madre biológica era prima de la difunta consorte, lo que explicaba su parecido. Al descubrir cuánto extrañaba la princesa a su hija perdida, Heo Jin-suang aprovechó la oportunidad. La fortuna favorece a los audaces, se dijo, y se arriesgó a personificar a la hija de la princesa. Y para ser justos, funcionó a la perfección. La princesa la adoraba y su rostro, tan parecido al de la consorte, conquistó todos los corazones que necesitaba. En mi vida pasada, cuando Shen Yizhou fue acusado, fue esta misma princesa quien intervino para salvarlo. Pero esta vez, ni siquiera la propia Heo Jin-suang escaparía del castigo. 28. La mujer velada se arrancó el velo y la sala se llenó de jadeos. Su rostro era la viva imagen de la princesa real. La verdadera hija de la princesa había desaparecido a los 3 años, cuando sus rasgos aún eran suaves e inmaduros. ¿Quién hubiera imaginado que la niña que una vez se parecía a su padre crecería hasta parecerse tanto a su madre? En cuanto vi a Anyan en esta vida, supe que Heo Jin-suang era un fraude. Pero en mi vida pasada, como alma incorpórea, no pude hablar, no pude revelar la verdad. Heo Jin-suang, la voz de la princesa resonó. Te atreviste a fingir ser de la realeza, sacarla y azotarla 50 veces. La princesa apartó de una patada a la chica que gateaba a sus pies, intentando agarrarle la falda, con el rostro lleno de odio. Y así, la grandiosa y brillante boda terminó entre los gritos de Heo Jin-suang. 29. Gracias, hermana Gwen. Si no fuera por ti, nunca me habría reencontrado con mi madre. Anyan me apretó las manos con fuerza, con los ojos llenos de gratitud. Negué con la cabeza. No debería ser yo quien te dé las gracias. Gracias por ser amable con el pequeño Zhao Zhao en nuestra vida pasada. Incluso cuando tú mismo estabas sumido en la miseria. De ahora en adelante, ya no habría ninguna Anyan vendida a la casa Chen como la 18ª concubina, golpeada y destrozada hasta quedar irreconocible. Solo estaría la princesa Minghua, amada hija de la princesa real. Madre. Un carruaje de Jiangzhou se detuvo ante nosotras. Una pequeña figura saltó con entusiasmo y corrió directo a mis brazos. Zhao Zhao. Había crecido y se había vuelto más fuerte. La comida en Jiangzhou debió de ser buena, casi me derriba de no ser porque Anyan me agarró del codo. Zhao Zhao miró a Anyan con curiosidad. Esta señora me resulta tan familiar, ¿la había visto antes? Anyan sonrió cálidamente con los ojos llenos de cariño. Hermana Gwen, siento un gran cariño por Zhao Zhao. ¿Podría ser su madrina? Sería maravilloso. Madrina. Zhao Zhao cantó dulcemente. Anyan rió abrazándola fuerte y dándole un beso en la mejilla. Bajo el sol poniente mis ojos se humedecieron. 30. Shen Yizhou y las mujeres Heu fueron enviadas al exilio. Guing Xuan no duró mucho. Murió poco después de partir a causa de las heridas de la flagelación. Y tiempo después, llegó la noticia de que Shen Yizhou también había muerto. Cuando recibí la noticia, ni siquiera detuve el movimiento de las cuentas de mi abaco. El tónico que había estado bebiendo después de sus visitas a la casa de placer había sido cuidadosamente fortificado con Bihou. Había durado más de lo que esperaba, sinceramente. Madre. Zhao Zhao irrumpió de repente en la habitación, pálido de miedo. ¿Qué pasa? Dejé mi libro de contabilidad. Soñé con mi padre. Se veía horrible, todo harapiento y destrozado. Y no dejaba de pedirme perdón. Me rogaba que lo perdonara. Mi expresión se ensombreció al instante. Ese miserable hombre. ¿Muerto y aún intentando atormentar a mi hija? Claramente no había sufrido lo suficiente. Al día siguiente gasté una fortuna en una reliquia consagrada que, según se decía, ahuyentaba espíritus. Era un instrumento ritual que podía sacudir el alma y ahuyentar el mal. No tengas miedo, Zhao Zhao. Mamá dormirá contigo esta noche. Me quedé a su lado hasta la medianoche. Efectivamente empezó a dar vueltas y a gemir mientras dormía. Levanté la reliquia y la sacudí con fuerza. Se oyó un sonido penetrante seguido de lo que parecía un gemido lejano y agudo. Cuando volví a mirar, el rostro de Zhao Zhao se había suavizado en un sueño tranquilo. Exhalé lentamente.
Desde esa noche ningún hombre ni fantasma volvería a perturbar nuestras vidas. Años después Cao Cao, ya adulto y casado, me llevó de viaje, ya con el pelo canoso. En el camino nos cruzamos con una mujer demente golpeada y llena de cicatrices, que se abalanzó sobre los transeúntes, gritando: «Soy la princesa heredera. Soy la princesa heredera». Cao Cao me apartó rápidamente protegiéndome. Más adelante un joven apuesto nos saludó a la luz del sol. ¿Me preguntas si era el príncipe heredero? No. Nuestro Cao Cao nunca conoció a ese príncipe heredero que una vez confundió hierro de ganso con su novia. Ella simplemente encontró su propia felicidad ordinaria. Fin.